Bien, estamos, hermanos, en Filipenses, en el capítulo 2. Hoy día vamos a ver los versículos del 14 hasta el 16. La verdadera espiritualidad puede medirse en base a varios indicadores. Y uno de los indicadores más precisos es la cantidad de quejas, de peleas, de chismes que hay en tu vida. Sin embargo, tal vez estos sean los pecados más tolerados por los creyentes, porque todos nos oponemos, con justa razón, al aborto, al adulterio, a la homosexualidad, al asesinato, al robo, pero creo que no lo hacemos con la misma firmeza, oponernos al chisme, a la queja, al conflicto, a la ira, a la impaciencia, porque creo que todos somos culpables, en mayor o en menor medida. La sesión pasada estudiamos uno de los pasajes más conocidos y más poderosos de la carta a los Filipenses. Con gran urgencia, Pablo les exhorta a sus hermanos amados a obedecer la palabra de Dios. Les dice que tienen que avanzar en su vida espiritual, tienen que esforzarse, tienen que correr la carrera, o, como él mismo dice, tienen que ocuparse en su salvación con temor y temblor. Y eso es una evidencia, lo dijimos también, de que Dios obra en nuestros corazones, de que Dios ha obrado en nosotros. Es una prueba que somos verdaderamente salvos. Como Dios produce en nosotros el querer y el hacer, entonces nosotros obedezcámosle con temor y temblor. Pero en el pasaje que vamos a ver hoy, que nos toca hoy día, Pablo quiere ser más específico, quiere mostrarnos una forma visible, una forma muy práctica, en la que podemos trabajar, en la que podemos esforzarnos para nuestro crecimiento y para nuestra madurez espiritual. Y creo que en este tiempo que estamos en aislamiento social, en nuestras casas, con nuestra familia, es una buena oportunidad para poner en práctica lo que dice Pablo aquí. En pocas palabras, lo que él dice es que si realmente queremos avanzar, queremos madurar, progresar en nuestra fe, brillar en el mundo, si verdaderamente queremos obedecer a Dios, tener un testimonio irreprensible en medio de esta sociedad que es oscura y que es mala, entonces debemos erradicar de nuestra vida el chisme que divide, la queja que ataca, la ira que destruye. Vamos a recordar el contexto. Toda esta sección comenzó en Filipenses 1:27. Ahí dice, la preocupación central de Pablo en ese versículo era que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. Y después de decir eso, Pablo dice que este andar como ciudadanos del cielo, como es digno de Cristo, se refleja en nuestra unidad. Por eso en el capítulo 2, versículo 2, él dice, sientan lo mismo, tengan el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Este es un llamado apasionado a la unidad. Y luego dice que para lograr esta unidad en el cuerpo de Cristo, el ingrediente esencial es la humildad. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Luego de decir que tenemos que andar en humildad, él nos da el ejemplo supremo de humildad, que es Jesucristo. Hay en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Siendo Dios se hizo hombre, siendo hombre se humilló hasta la muerte, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y ahora en este pasaje nos ordena a todos nosotros a hacer todo en nuestra vida personal, familiar, laboral, sin murmuraciones ni contiendas. Y es que mientras más maduramos, más mostraremos en nuestra vida el carácter de Cristo. ¿Y cómo es el carácter de Cristo? Es totalmente contrario a la queja, totalmente contrario a la ira,
totalmente contrario a la impaciencia, a la contienda. Más bien tiene él un espíritu de gratitud a Dios, de servicio sincero a los demás, de amor sacrificado en bien de la iglesia de Dios. Por otro lado, una de las muestras más claras de inmadurez espiritual es la murmuración, el chisme, la queja, la impaciencia, la ira, el conflicto, porque destruyen la unidad y el testimonio de la iglesia. Entonces, estos son versículos muy desafiantes. Hubiéramos querido seguramente que Pablo sea un poco más realista y tal vez que Pablo diga, bueno, yo sé que la vida es difícil, así que hay algunas cosas en las que se pueden quejar, en las que pueden molestarse, en las que pueden hacerlas de mala gana. Pero no, Pablo aquí es radical. Y como enfatiza en toda la carta de los filipenses, nuestro corazón debe estar marcado no por la amargura, no por la ira, no por la queja, sino más bien por el gozo rebosante en Cristo Jesús. Pablo lo muestra con su propio ejemplo. Miren, leamos Filipenses capítulo 2, versículos del 14 al 16. Filipenses 2, del 14 al 16. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El bosquejo de esta lección es bastante sencillo. Solamente consiste de 2 puntos. Primer punto, el mandato. Segundo punto, los propósitos del mandato. Nada más. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es el mandato? Es específico. Está ahí en el versículo 14 y Pablo nos da, con autoridad apostólica, inspirado por el Espíritu Santo, como representante de Jesucristo, nos da este mandato que abarca todo en nuestra vida, todo en la vida cristiana. Aquí en Filipos, pero no solamente en Filipos, sino también para nosotros hoy día, para cada creyente en todas las épocas. Entonces, para ti, para mí. Esta frase es comprensiva, abarcadora. Mira lo que dice el mandato en el versículo 14. Haced todo. Haced todo. Es la misma frase que Pablo utiliza, recordarás, en 1 Corintios 10:31, dice, haced todo para la gloria de Dios. También en Colosenses 3:17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, haced todo en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí dice otra vez, haced todo. Si me preguntas a qué se refiere, bueno, todas las cosas en la casa. Limpiar, barrer, cocinar, pagar las cuentas, criar a tus hijos, todas las cosas en el trabajo, firmar reportes, hacer presupuestos, tener reuniones, visitar lugares, todas las cosas en el colegio o en la universidad, rendir exámenes, hacer tareas, presentar exposiciones, todas las cosas en la iglesia, servir a los demás, someterse a sus líderes, escuchar las prédicas, congregarse los domingos, todo en el entretenimiento, las películas que ves, la música que escuchas, todo en los deportes, todo en el ministerio, todo en el matrimonio, en los buenos momentos, en las pruebas, en el sufrimiento, en las desgracias, en los éxitos, en las enfermedades, todo, absolutamente todo, eso es lo que significa la palabra todo, debe hacerse como. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. La primera palabra,
murmuraciones que usa Pablo aquí, en el griego es la palabra gongusmon. Es interesante porque es una palabra onomatopéyica. Casi Pablo está haciendo el sonido de cómo es la murmuración. Gong, 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 ¿no? Gongusmon es lo que es la palabra. Es una palabra que se usa en el Antiguo Testamento para referirse a las quejas de Israel en el desierto. En el libro de Éxodo, en Números, se utiliza 12 veces para referirse a las murmuraciones de Israel. Además, la única otra vez que Pablo utiliza esta palabra está en 1 Corintios 10. Ahí dice, 1 Corintios 10:10, dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Él está exhortando a los corintios a que no murmuren como los israelitas hicieron en el desierto. Entonces, cuando se utiliza en la Biblia esta palabra murmurar, generalmente, casi siempre, se está refiriendo a esas quejas, a esas murmuraciones, a esos chismes de los israelitas en el desierto, que se dan en voz baja, a espaldas de los demás, que promueven la disensión, que van en contra de la armonía dentro del pueblo de Dios. Es lo que hicieron los israelitas. No sé si recuerdas de tu lectura de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, porque ellos se quejaban de todo. Que por qué no hay agua, que por qué no hay carne, que por qué hace tanto sol, que mejor nos hubiéramos muerto en Egipto, que por qué el líder es Moisés, que por qué mejor no nos hacemos un becerro de oro para adorarlo. O sea, no importa lo que Dios hacía, siempre estaban descontentos, siempre criticaban, siempre se quejaban, y eso era por la incredulidad de su corazón. Pero esa queja, esa murmuración, causaba malestar. Malestar contra otros miembros, contra a sus propios líderes, incluso cuando tratamos mal a la gente del mundo. En la historia del Éxodo, esta actitud de Israel era una actitud muy grave porque era una ofensa contra la bondad de Dios. Dios los había salvado con gran poder de la esclavitud en Egipto, pero ellos se quejaban continuamente de Dios. Pero para clarificar aún más lo que Pablo está diciendo, él usa una segunda palabra, no solamente la palabra murmuración, sino también la palabra contiendas. Contiendas. No sé qué entiendes tú cuando lees contiendas, pero la palabra en el griego es dialogismos. Dialogismos. Entonces, no se refiere a cualquier pelea, sino que se refiere a expresar verbalmente ideas conflictivas. Se refiere a pelearse, a mostrar ira. Es la imagen de dos personas discutiendo, como decía mi mamá, pico a pico, que nunca pueden someterse a la autoridad, que siempre tienen que decir algo para ofender, siempre tienen que decir algo para mentir, para pelear. Son personas que asusan, que siembran dudas, que critican destructivamente, que siempre desean tener la última palabra, que siempre están buscando pelea. Entonces no hay lugar a dudas en lo que está diciendo Pablo. Cada uno de nosotros necesita examinar su propio corazón y sus motivaciones y, si es necesario, arrepentirse y confesar su pecado de ira, de crítica malsana, de murmuración, de queja en cualquiera o contra cualquiera de tus hermanos. No es que hay algunas cosas que podrían hacerse con quejas. No es que hay algunas cosas que podrían hacerse con conflictos. Pablo aquí dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Ahora, poniéndolo positivamente, diríamos, todo lo que hacemos debe ser en gratitud y contentamiento y gozo. Ahora, yo les digo, de frente, este es uno de los mandatos más difíciles de las Escrituras, por no decir
imposible. Casi puedo imaginarme a alguien quejándose de este versículo. Es decir, quejándose del mandato a no quejarse. ¿Qué dice, sin embargo, el versículo anterior? El versículo anterior dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, compórtate como es digno del Evangelio, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, esfuérzate en obedecer, y que sea una obediencia que nazca de un corazón verdaderamente regenerado, transformado, una obediencia alegre, sin quejas ni murmuraciones. Dios es más glorificado cuando nos deleitamos en Él y cuando le obedecemos con alegría, por amor a Él, con gozo. Entonces, ese es el mandato. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los propósitos? Hay dos propósitos. Este es el segundo punto. Hay dos propósitos que tú puedes notar en el versículo 15 y el versículo 16. Siempre cuando encuentras la palabra para, indica propósito. Bueno, tal vez no siempre. Generalmente indica propósito. Mira el versículo 15, dice, ¿para qué? Y luego, en el versículo 16, asidos de la palabra de vida, ¿para qué? Hay dos propósitos de este mandato. El primer propósito es para este mundo, para esta tierra. Es un propósito temporal. Pero el otro propósito es eterno, es final. Está en el versículo 16. En primer lugar, entonces, el primer propósito. Pablo dice que ellos deben hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Hay tres palabras aquí que son casi sinónimas, aunque con algunos matices diferentes. Dice irreprensible primero, significa intachable, sin reproche, y se usa para referirse a la conducta visible que nace de un corazón que ha sido transformado por Dios. ¿Recuerdas cuál fue la oración de Pablo? Miren Filipenses 1, Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo oró para que ellos sean irreprensibles y sencillos en el día de Cristo. Pero lo que está diciendo aquí es que no solamente en el día de Cristo, sino también aquí. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. La palabra sencillo tiene el significado de puro, inocente, alguien sincero. Mateo 10:16, por ejemplo, Jesús dice que seamos sencillos como palomas. En Romanos 16:19, Pablo dice que seamos ingenuos para el mal. Entonces, ingenuos para el mal, sencillos, puros, inocentes. Una persona que no sigue la sabiduría del mundo, que no es avesado en las cosas del mundo, sino que sigue la sabiduría de Dios, que tiene una forma de pensar bíblica. No es una forma de pensar retorcida, mundana, carnal, sino bíblica. Y luego dice, hijos de Dios sin mancha. Sin mancha significa que ya son hijos de Dios, pero que no es eso solamente, sino que deben reflejar el carácter santo de su Padre. Sin mancha significa sin defecto. Y se usaba para referirse a los corderitos que se escogían para ser sacrificados, debían ser sin defecto, sin mancha, y así tenemos que ser nosotros también. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, erradiquemos de nuestra vida la queja, el chisme, la contienda, la ira,
para mostrarnos intachables, totalmente libres de sabiduría mundana y sin defectos morales. Es increíble, ¿no? Que no haya, dice, motivos bíblicos para acusarlos. Yo sé que a lo largo de la historia se ha visto que aún a los mejores cristianos se les ha acusado falsamente. A los que vivieron en los primeros siglos los acusaron de inmorales, hasta de caníbales, porque ellos decían que comían el cuerpo de Cristo. Pero eran acusaciones sin fundamentos, sin pruebas, producto de la maldad de los incrédulos. Lo que Pablo aquí les dice a los filipenses es que aun cuando los acusen, aun cuando los persiguen, aun cuando hablan mal, aun cuando los tratan mal, no sean como el mundo alrededor, que no haya chismes, ni quejas, ni ataques verbales, sino que más bien se muestren irreprensibles y sin mancha en medio de una generación perversa. Entonces, para avanzar espiritualmente, para mostrar que ellos verdaderamente son cristianos, deben hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Esa santidad tiene que ser visible aquí, de tal forma que en medio de una generación maligna y perversa puedan ser reconocidos como hijos de Dios sin mancha. Cuando nos ponemos a pensar en cómo era Filipos, la sociedad pagana de Filipos era mala, era perversa realmente. La palabra escolios, que se utiliza aquí, ¿recuerdas? Escoliosis, significa torcido, y aquí se utiliza para referirse a un hombre que no anda en rectitud, que no anda en los caminos del Señor, sino que está desviado. Aquí se traduce como perverso, pervertido, depravado. Así es el mundo en el cual nosotros vivimos, que es un mundo que se opone, que persigue al cristianismo, como ocurría en Filipos. Y allí precisamente es donde Dios nos ha llamado a vivir de forma santa. ¿Pero es difícil? Por supuesto que es difícil. A lo largo de la historia, tantos intentaron escaparse del mundo, meterse en monasterios, irse al desierto, aislarse de todos, mortificar su cuerpo para vivir en santidad, pero Dios dice, no, más bien vive entre ellos, pero brillando como un hijo de Dios, sin mancha. Ahora, como lo dije la otra vez también, que tenemos la oportunidad de estar, en cierta forma, encerrados en nuestra casa, te darás cuenta que el pecado, el mundo, la carnalidad, no era lo que estaba allá afuera, sino que está aquí, en tu propio corazón. No es que ahora que estás en cuarentena, encerrado, aislado del mundo, ya eres perfecto, ya eres santo. No es así. Dice aquí que nosotros vivamos en esta generación maligna y perversa, resplandeciendo como luminares en el mundo. No somos esclavos, somos hijos de Dios y por lo tanto somos herederos de Dios. El llamado a vivir en santidad debe llevarse a cabo en un mundo corrupto. Es interesante que esta misma frase, así como está, se repite exactamente igual en Deuteronomio 32:5. Pero allí Dios se estaba refiriendo al pueblo de Israel. Mira cómo le llama al pueblo de Israel en Deuteronomio 32:5. La corrupción no es suya, de sus hijos. Es la mancha, generación torcida y perversa, maligna y perversa. Entonces, al no ser murmuradores, al no ser quejosos, al no ser iracundos, al no ser incrédulos como los de Israel, los miembros de la iglesia en Filipos pueden mostrar que son hijos de Dios sin mancha, algo que nunca pudieron llegar a ser los israelitas, porque ellos más bien fueron una generación maligna y perversa, tal como el mundo incrédulo. Ellos se conformaron al mundo
En esta sociedad oscura, más bien nosotros, como creyentes reales, debemos brillar, debemos resplandecer, así como las estrellas resplandecen en una noche despejada, de la misma forma nosotros. Jesús ya había dicho que somos la luz del mundo. Pablo también en Efesios 5:8 dice que somos hijos de luz, en los que brilla la verdad de Dios. Debemos reflejar la bondad de Cristo a un mundo corrupto. Pero, aunque el pueblo de Dios debe ser luz y debe diferenciarse de las tinieblas, al mismo tiempo tiene que alumbrar a las tinieblas. Es decir, no solamente tiene que vivir en santidad para agradar a Dios, sino que también tiene una misión evangelística de ser luz a las personas para que ellos también crean en Dios. Por eso esta frase es importante. En el versículo 16 dice, asidos de la palabra de vida. Brillamos asidos de la palabra de vida. Y es claro aquí como cuando Pablo describe al Evangelio, le llama la palabra de vida. En otras palabras, aquel mensaje que da vida, vida eterna a todos los que creen en él. Como alguien dijo, estamos en contra del mundo, pero también estamos a su favor. Estamos en contra del sistema mundano y carnal y de su pecado. Pero estamos a favor de ellos porque les predicamos el Evangelio para que se salven también. Entonces hay que reprender su conducta inmoral con nuestra conducta, pero también con nuestras palabras, llevarles el Evangelio de salvación. Así que es por medio de vivir una vida de santidad y de comunicar fielmente la palabra de vida que nosotros podemos brillar en este mundo de tinieblas. ¿Y qué mejor ejemplo que el del mismo apóstol Pablo? Pablo estaba en la cárcel, en cadenas, con algunos que predicaban para añadir malestar, aflicción a sus prisiones. Pero ¿qué es lo que él dice? Ya lo leímos en 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Ni una queja, ni una murmuración. No contiendas, sino gozo en el Señor. Lo que Pablo está diciendo también, en otras palabras, es que si tú eres un murmurador, un quejoso, un iracundo, mejor no vayas a decir que eres cristiano, porque estás trayendo reproche y deshonra al nombre de Cristo y de su iglesia. En otras palabras, qué poderoso testimonio para el mundo incrédulo cuando nosotros hacemos todas nuestras cosas sin murmuraciones ni contiendas. El testimonio irreprochable debe ir de la mano de la comunicación verbal del Evangelio de Jesucristo. Es lo que debes hacer ahora en tu casa, con tu familia que no es cristiana. Una conducta irreprensible delante de ellos, al mismo tiempo hablándoles con amor el Evangelio de Jesucristo. Ten un buen testimonio, habla del Evangelio. Tus vecinos, tu familia, no se van a salvar solamente por ver tu vida, sino por creer en el Evangelio que tú necesitas compartir con tu boca. La palabra de Dios tiene vida, por eso se le llama la palabra de vida, y da vida eterna. Por eso siempre enfatizamos que el ministerio central en nuestra iglesia es la predicación de la palabra de Dios, la proclamación fiel de las Escrituras para la salvación y para la santificación de aquellos que están escuchando. Todo lo demás debe girar alrededor de la predicación de la palabra. Todo lo demás debe ser moldeado. Todos los ministerios deben ser influidos por la predicación de la palabra de Dios. Pero este llamado a estudiar la Biblia, a obedecer la Biblia y a predicar la Biblia, no solamente es para el pastor, sino para cada creyente.
Hay un segundo propósito que es, lo voy a decir muy brevemente, y es el propósito eterno, el propósito final de este mandato. Pablo dice, no murmuren, no se quejen. El primer propósito, para que vivan en santidad y proclamen el evangelio y la gente se convierta. Pero el propósito final es para que Pablo pueda gloriarse en el día de Cristo. Mira el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Ahora, eso parece un poco extraño, porque uno podría pensar que el propósito final siempre es la gloria de Dios. Pues lo que dice aparentemente, bueno, no aparentemente, claramente, en Filipenses 1:9, ya lo leímos, pero otra vez, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, ¿no? Que crezcamos en nuestra vida espiritual, a fin de, primer propósito, que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. El propósito final de mi vida irreprensible y sincera, de ser un hijo de Dios sin mancha, aquí y también en el día de Cristo, ¿cuál es el propósito final? De acuerdo al versículo 11 que acabamos de leer, la gloria de Dios. Para alabanza y gloria de Dios. Pero Pablo dice otra cosa en el texto que acabamos de leer. Los filipenses se gloriarán en Cristo Jesús de la obra que hizo en la vida de Pablo. Lo leímos, ¿recuerdas? En Filipenses 1:26 dice, yo confiado en esto, el 25, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Me van a liberar de la cárcel, voy a regresar donde ustedes para bendecirles en su fe, para compartirles la palabra de Dios, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Dijimos que esta frase también era un poco extraña y lo que significaba es que cuando los filipenses vieran a Pablo venir hacia ellos otra vez para predicarles el evangelio, iban a dar gloria a Cristo por la liberación de Pablo, por lo que Jesús había hecho en Pablo. Por otra parte, Pablo se gloriará también en Cristo Jesús de lo que Él ha hecho en las vidas de los filipenses por medio de su ministerio. Y eso no es una jactancia pecaminosa, es una jactancia en Cristo, en el Señor. ¿Qué día de gozo cuando Pablo, y no solamente Pablo, sino cada pastor, cada misionero, cada líder, cada maestro, pero también diría yo, cada creyente fiel pueda ver que su vida no fue en vano? ¿Qué día? El día de Cristo, cuando estemos frente a Él y nos demos cuenta que todos nuestros esfuerzos aquí en la tierra dieron fruto, pero no por mis méritos, sino por la obra del Señor. Al final de la historia, en la presencia de Cristo, cuando los filipenses estén irreprensibles frente a Él, será claro para todos que Pablo no trabajó, no corrió, no vivió su vida en vano. Este es el corazón de Pablo al hacer el ministerio. Se esfuerza al máximo por vivir una vida santa, por predicar el evangelio, para que en el día de Cristo Él no diga, miren todo lo que hice, sino que pueda decir, miren todo lo que el Señor ha hecho por medio de mí, un vaso frágil, pecador e imperfecto. Y esa es nuestra esperanza también. No lo que yo pueda hacer, sino en lo que Él puede hacer por el poder de su palabra mediante sus siervos fieles. Así que hagan todo sin murmuraciones ni contiendas,
para que aquí en la tierra vivan vidas santas, comuniquen fielmente el Evangelio, y para que en el día de Cristo podamos gloriarnos, podamos gozarnos que nuestra vida en la tierra no fue en vano. Y no fue en vano porque Cristo obró a través de nosotros y hubo fruto eterno. Bien, hermanos, no sé si hay algún comentario.